Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy vamos a continuar con las charlas sobre psicoanálisis y adolescencia y más específicamente me voy a referir al Edipo y la castración en la teoría de Freud. Voy a aprovechar aquí para leer dos frases de Freud que me parecen muy adecuadas. En la primera dice: me atormento con el problema de averiguar cómo es posible representar de manera plana, bidimensional, y bidimensional, algo tan corporal como en nuestra teoría de la histeria. En otro momento, en una carta a Fliess, fechada en Viena el 20 de octubre de 1895, escribió: pareció que todo se armaba. Los engranajes empalmaron. Se tuvo la impresión de que ahora la cosa era efectivamente una máquina, ¿no? La cosa era efectivamente una máquina y echaría a andar por sí sola enseguida. Indudablemente, aclaro, se trata de una máquina de palabras y frases que posteriormente Lacan va a llamar significantes. De lo anímico se puede leer en Freud, hacia 1938, en Esquema del psicoanálisis, nos son consabidos dos principios, de los cuales partimos. Por una parte, los actos de conciencia, que nos son dados de manera inmediata, y el escenario de la vida anímica, que se configura no en las neuronas, sino entre ellas. Es decir, que lo psíquico se va a estructurar no en las neuronas, sino entre las neuronas, en lo que Freud llamó esa espacialidad virtual, que Freud llamó barreras contacto y que hoy denominamos sinapsis. Estos ambos términos requieren de la construcción en términos de Freud o de la conjetura en términos de Lacan, y en principio nos es desconocido. Se parte entonces en el proyecto de dos proposiciones fundamentales: cantidad de excitación y sistema nervioso, y de una particular lógica combinatoria. Esta lógica hilvana consistentemente a estos procesos en su devenir, los clarifica y despoja de contradicciones para luego darles un formato adecuado y corregirlos según el material clínico. El material clínico es el que aparece en la segunda parte del proyecto con Emma, la del pastelero. Todo lo cual se constituye en los fundamentos de la ficción que designamos con el nombre de aparato psíquico y cuya intelección corresponde al psicoanálisis. Ahora, luego de este breve repaso de la constitución de lo anímico solicitado por algunos de ustedes, ingresamos a la producción fantasmática que denominamos complejo de Edipo. Freud, en carta a Breuer del 29 de junio de 1892, nos comenta que merece nuestro interés una situación por la que todos los niños están destinados a pasar. Es un itinerario que van a seguir y que deriva de manera necesaria, es decir, no contingente, del factor de la crianza prolongada y de la convivencia con los progenitores. Agrega Freud: me refiero al complejo de Edipo, así llamado porque su contenido esencial retorna en la saga griega del rey Edipo, cuya figuración, por un gran dramaturgo, afortunadamente ha llegado a nosotros. El héroe griego, y sin saberlo, es decir, de manera inconsciente, mata a su padre y toma por esposa a su madre. Freud va a otorgar a Edipo un carácter de complejo, no así Lacan, y lo consideró el núcleo o complejo nodular de las neurosis, vinculado, eso sí, a la castración o a la falta.
¿Y cómo se configura este complejo de Edipo? La respuesta que da Freud es en dos tiempos lógicos. El primero, que implica la niñez, y el segundo ya la pubertad, o si se quiere la prepubertad, que opera de enlace lógico, y sus metamorfosis. En este último hablamos de un segundo despertar que involucra una reedición y un efecto de significancia, es decir, de sentido, que puede enlazarse a la problemática del par antitético, femenino y masculino. Lo antitético hace referencia a la dialéctica, en la cual el par se encuentra involucrado. La sexualidad va a implicar tres momentos dialécticos, ya que Freud está inmerso en la dialéctica fichteana, va a desplegar los tres tiempos, lo masculino como tesis, es decir, afirmación, lo femenino como antítesis y su conjunción en la bisexualidad, que va a aparecer como síntesis en Fichte o formación de compromiso en Freud. Estos tres elementos, o tiempos o momentos, se enlazan a un efecto de significancia otorgado por un cuarto elemento, el das Ding, la cosa, incluido por la analéctica. No podemos preguntar a qué nos referimos con esto de analéctica. Yo habitualmente es un término y una concepción que trabajo en diversos textos. Me estoy refiriendo a una lógica que incluye o que implica la propuesta de Enrique Dussel y Escanone, y que es una lógica histórica. Es una lógica histórica y no evolutiva. Rompe con lo evolutivo, rompe con la totalidad fundamentalmente. En Etiología de la histeria, Freud hacia 1896 se dedica a investigar la causa de los fenómenos histéricos. Así los recuerdos de vivencias se presentan recíprocamente encadenados, enlazados. La causalidad es comparada por Freud con un árbol genealógico de una familia, cuyos integrantes no solamente mantienen relaciones exogámicas, sino que además se casan entre sí. Como vemos, está contemplada la posibilidad del incesto previo a toda mención explícita del Edipo. Todavía no lo había mencionado, pero recordemos que ya lo había leído en la Poética de Aristóteles, donde Aristóteles hace del Edipo una tragedia ideal. La trama no es sencilla, la consideración de las escenas en una secuencia cronológica invertida no necesariamente permite una comprensión más rápida y adecuada del proceso, aunque facilita la comparación de lo anímico con un yacimiento arqueológico estratificado. Este tipo de metáforas es muy privilegiada por Freud. Aquí causa responde a la concepción de Aristóteles, al tratado de la lógica, al organón, y a los que va a apelar Freud y Lacan para postular las cuatro causas que son la eficiente, la motriz, la material y la formal, que van a ser retomadas de diversas formas por nuestros autores. El 31 de mayo de 1897, en la carta 64, Freud develó las vicisitudes del Edipo, del incesto y del parricidio, en un sueño cuando solo faltaban unos pocos días para el aniversario, unos 8 más o menos, para el aniversario de la muerte de su padre, Jacobo Freud. ¿Qué es lo que escribe nuestro autor? No hace mucho soñé con unos sentimientos hipertiernos hacia Matilde, pero ella se llamaba Ella. Y luego volví a ver Ella, impreso en negrita frente a mí. Resolución, es decir, ¿cómo lo analiza Freud? Ella se llama una sobrina norteamericana cuyo retrato hemos recibido. Matilde se podría llamar Ella. Ya no hace mucho lloró amargamente por la derrota de los griegos. Se entusiasma por la mitología de la antigua Hélade y en todos los helenos ve desde luego a unos héroes.
El sueño muestra naturalmente mi deseo cumplido de pillar, es decir, de considerar a un padre como causante de la neurosis y así poner término a mis dudas que siguen agitándose. El Edipo va a implicar la inscripción de frases de nivel significante en lo anímico. Es decir, el Edipo implica esta inscripción de frases. Este sueño con hipersentimientos implica una inversión dialéctica del Edipo de Sófocles, una dada vuelta, que Aristóteles en su poética considera como una tragedia ideal que encierra una ironía que también es trágica, en la medida que incluye predicciones de los diferentes personajes de sus propios destinos. El 25 de octubre de 1897, en la Carta 71, el autor vienés afirmó que solo ha tenido un pensamiento como premisa de validez universal. Es decir, se trata de una premisa mayor de validez universal, como lo postulaba Aristóteles. Luego, en la interpretación de los sueños, en el apartado Sueños sobre la muerte de seres queridos, Freud, 1900, vuelve a considerar esta leyenda antigua, que encuentra su origen en temas oníricos y que hechiza a los hombres por su proyección sobre el desarrollo de la humanidad. En este drama de Sófocles, Edipo Rey, volvemos a encontrar esta problemática. Bien, finalmente, ya para concluir, presento la bibliografía a la que he recurrido, obviamente de manera parcial, sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, un artículo de 1924 que se encuentra en el tomo 19 de Amor-Ortu, Edipo Rey de Sófocles, la poética, donde encontramos el Edipo como una tragedia ideal de Aristóteles, acerca del alma, un texto muy parecido o quizás excesivamente semejante al proyecto de Freud, Realidad y Juego de Winnicott, donde rescatamos el capítulo 11 y todas las referencias acerca del asesinato del padre y su relación con el incesto, uno de los dos crímenes básicos. Y finalmente presento un texto mío que es Ética y Quehacer del analista con niños y adolescentes, donde tomo las dos modalidades de castración presentadas por Freud en el Yo y el Ello del 23, la castración por premisa y la castración por castigo. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias.